Mi nombre es Víctor Alfonso Jaimes Torres con código 10942417443. Pertenezco al grupo número 26 del curso de Sistemas Dinámicos. Para esto vamos a desarrollar la unidad 1, etapa número 1, modelar el sistema dinámico en el dominio del tiempo. Las actividades a desarrollar: tenemos el listado de conceptos desconocidos, tenemos la descripción del problema, en donde dice: la compañía donde usted trabaja ha realizado la adquisición de un nuevo equipo industrial que permite incrementar los niveles de producción de la empresa con el fin de prevenir fallas y proteger la alta inversión realizada. El presidente de la compañía ha ordenado la creación de un sistema de monitoreo que le permite supervisar el buen funcionamiento de la máquina y diagnosticar la existencia de alguna falla. Para este diseño, el sistema de monitoreo y el diagnóstico de fallas, se requiere reconocer de forma precisa el modelo matemático del equipo industrial. De esta manera se dice que la máquina está funcionando correctamente si la salida real es similar al sistema de modelo matemático. En caso contrario, es posible que la máquina esté presentando fallas. Voy a desarrollar el punto número 4, que es un circuito mixto RLC, en donde tengo una resistencia de 2 ohmios, una bobina de 2, un condensador de 3 y la corriente en la resistencia, que es igual a 2 sobre la raíz del voltaje en el condensador. Para esta actividad se desarrollan 5 preguntas, en donde damos la solución a la primera pregunta, que es donde vamos a hacer el modelo matemático del sistema no lineal mediante la ecuación diferencial. Entonces tenemos nuestro sistema, en donde tenemos el voltaje, la resistencia, el condensador, la bobina. Entonces lo desarrollamos por nodos, en donde tenemos una primera ecuación que decimos que la corriente en la resistencia 1 va a ser igual a 3 veces la derivada en el condensador sobre la derivada del tiempo menos 2 veces la raíz de 2 por el voltaje en el condensador. En el nodo B tenemos que la corriente 1 va a ser igual a la corriente en el inductor. Entonces con la 1 y la 2 nos da que la corriente en el inductor va a ser igual a 3 veces la derivada del voltaje en el condensador sobre el tiempo menos 2 sobre raíz de B, que es el voltaje en el condensador. Se despeja y tenemos que 3 veces la derivada del voltaje en el condensador sobre la derivada del tiempo va a ser igual a la corriente en el inductor más 2 veces por la raíz de 2 por el voltaje en el capacitor. Entonces se divide por C y se obtiene la ecuación diferencial, donde tenemos que la derivada del voltaje en el condensador sobre la derivada del tiempo va a ser igual a la corriente en el inductor sobre 3 más 2 veces por la raíz de 2 con el voltaje en el condensador sobre 3. Realizo la ecuación de nodos para el voltaje y esto va a ser igual al voltaje en el inductor más el voltaje en el capacitor más el voltaje en la resistencia número 1. Tenemos la variable de estados, despejo el voltaje, después reemplazo en BL y finalmente obtengo la ecuación, que es la derivada de la corriente en el inductor sobre la derivada del tiempo va a ser igual al voltaje sobre 2
menos el voltaje en el capacitor sobre 2 menos menos el voltaje en la resistencia sobre 2. Eso también lo podemos reemplazar por la corriente en la resistencia número 1. Después se expresa el modelo matemático no lineal en el espacio de estados mediante variables de estado. Entonces, para esta parte tenemos que la derivada del voltaje en el capacitor sobre la derivada del tiempo va a ser igual a la corriente en el inductor sobre 3 más 2 veces la raíz del voltaje en el capacitor sobre 3. Y tenemos la derivada de la corriente en el inductor sobre la derivada del tiempo va a ser igual al voltaje sobre 2 menos el voltaje en el capacitor sobre 2 menos el voltaje en la resistencia sobre 2. Esta toma la ecuación de la forma x va a ser igual a x más b sobre u, que son las variables de entrada. Expresa el modelo matemático linealizado mediante la ecuación diferencial, donde tenemos esta ecuación. Aplicamos la aproximación lineal para eliminar la raíz y nos queda esta ecuación. Después expresamos el modelo matemático linealizado en el espacio de estado mediante variables de estado, que tenemos el voltaje en el condensador va a ser igual a x1 punto por el tiempo, y la corriente en el inductor va a ser igual a x2 punto. Tenemos las entradas y obtenemos nuestra ecuación ya linealizada. Después, en el quinto punto, determino la contrariabilidad y observabilidad del sistema, en donde nos da este resultado. Tenemos también nuestra matriz de observabilidad. Tenemos la simulación de la contrariabilidad y observabilidad, que la hicimos en MATLAB, y realizamos la práctica, que es: utilice en MATLAB para simular el sistema seleccionado de manera lineal y grafique la salida del mismo cuando se aplica una entrada de 2 voltios durante los primeros 2 segundos, y en ese momento se aplica la entrada de escalón unitario durante 5 segundos más. De esta manera la simulación dura 7 segundos. Tenemos un pantallazo de la simulación realizada en el programa de MATLAB en Simulink. Tenemos nuestro diagrama de bloques. A continuación tenemos en MATLAB nuestro diagrama de bloques, donde tenemos la fuente de voltaje de 2 voltios. En esta parte tenemos nuestra entrada del circuito, tenemos nuestro integrador y nuestra otra ecuación que realizamos. Acá es donde vamos a mirar las gráficas que nos dieron a la solución del problema. Lo que hacemos es simular el circuito y le damos doble clic. Entonces, en la simulación nos da la siguiente gráfica, en donde a los 2 segundos observamos que sufre una alteración. Entonces, la línea amarilla nos indica la señal de entrada y la azul la señal de salida. Esta simulación dura 7 segundos. Acá podemos darle zoom, darle menos
según como nosotros la queramos observar. Y observamos que dura 7 segundos. Muchas gracias por la atención prestada.